Hola, ¿cómo están? Hoy toca hablar acerca de lo que es fisiología del sistema nervioso autónomo y algunas funciones y aspectos de la médula suprarrenal. El sistema nervioso autónomo es importantísimo ya que nos permite controlar la mayoría de las funciones viscerales e involuntarias. Interviene como por ejemplo en la regulación de la frecuencia cardíaca, de contracción del miocardio, en la regulación de la presión arterial, en la motilidad digestiva, en las secreciones gastrointestinales, en el vaciamiento de la vejiga urinaria, entre otras funciones que hablaremos más adelante. El sistema nervioso autónomo se divide en sus tres porciones, las cuales son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, y también entra lo que es el sistema nervioso entérico. En lo que es organización anatomofuncional del sistema nervioso simpático, cabe resaltar que este sistema estará ubicado en tanto en los segmentos medulares desde T1 a L2 y L13 en el sistema nervioso central, y en los ganglios paravertebrales y prevertebrales. Entonces, habrán lo que se denomina neurona pre y postganglionar. Entonces, la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático estará ubicado en lo que es los segmentos medulares, como ya dijimos, T1 a L2, en el asta lateral, o también se denomina asta intermedio lateral. De esta asta lateral se va a dirigir un axón de la neurona preganglionar hacia el nervio raquídeo, y del nervio raquídeo va a salir un ramo comunicante blanco que va a contactar el nervio raquídeo propiamente con el ganglio o el tronco simpático. Una vez que las fibras entran en el tronco simpático, pueden dirigirse de tres maneras distintas. La primera manera es que puede hacer sinapsis con la neurona simpática postganglionar en el ganglio correspondiente, y de ella salir un axón que se va a dirigir a través de un ramo comunicante gris hacia el nervio espinal. También este mismo axón que entró por el ramo comunicante blanco se puede dirigir segmentos superiores o inferiores a través del tronco simpático y hacer sinapsis con ganglios más superiores o más inferiores. Y algunas fibras pueden recorrer también una distancia variable a través de esta cadena simpática y luego dirigirse hacia lo que se denominan los ganglios prevertebrales, que estarán ubicados en relación con las ramas de la aorta abdominal, por lo que tendremos un ganglio prevertebral celíaco, un mesentérico superior, un mesentérico inferior, un hipogástrico, un aórtico renal, entre otros. Entonces, lo que cabe por resaltar es que las fibras nerviosas generalmente van a ser fibras C, que son amielínicas, y cabe resaltar que estos se van a dirigir a través de los nervios espinales, y el 8% de todas las fibras de un nervio espinal serán las correspondientes al sistema nervioso simpático. Cabe resaltar que a pesar de que las neuronas preganglionares se encuentran entre los segmentos T1 a L3, el ganglio simpático, toda la cadena ganglionar, se va a extender a través de toda la columna vertebral, por lo que vamos a tener ganglios cervical superior, que surge de la fusión de C1 a C4, y este ganglio va a inervar la cabeza y el cuello. También tendremos ganglio cervical medio, que surge de la fusión de C5 y C6, y el ganglio cervical inferior, que se va a fusionar con el primer ganglio torácico para formar el ganglio estrellado. En conjunto, los ganglios cervical medio y estrellado, junto con los ganglios torácicos superiores, generalmente desde T1 hasta T5, van a inervar el corazón, los pulmones y los bronquios. Los restantes ganglios
paravertebrales van a inervar órganos y porciones de la pared corporal de forma segmentaria, es decir, de las cavidades abdominales y pélvicas correspondientes. Asimismo, habrán algunas fibras nerviosas simpáticas preganglionares que van a recorrer, sin hacer sinapsis, todo el trayecto desde el asta lateral, luego a través de la cadena simpática, hacia los nervios esplágnicos y después hacia la médula suprarrenal, donde acabarán directamente sobre una célula neuronal modificada que va a segregar noradrenalina y adrenalina hacia el torrente sanguíneo. Ya luego veremos las importancias de que se segreguen estas dos hormonas hacia el torrente. En relación a la división parasimpática del sistema nervioso autónomo, tenemos que las neuronas preganglionares parasimpáticas se van a originar en el tronco encefálico y en la médula espinal sacra, donde luego van a establecer sinapsis con neuronas postganglionares en los ganglios localizados cerca del órgano que va a ser estimulado parasimpáticamente. Los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas preganglionares se van a localizar tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia y el mesencéfalo y en los niveles S2 a S4 de la médula espinal. De este modo se va a diferenciar de la división parasimpática, que su principal organización es toracolumbar, cuyos cuerpos celulares preganglionares estarán en la médula espinal torácica y lumbar. Los cuerpos celulares preganglionares de esta división parasimpática se denomina también cráneo sacra por su propia organización en las porciones del tronco encefálico y de los segmentos sacros de la médula espinal. Las fibras preganglionares parasimpáticas que se van a originar en el tronco van a ser propiamente origen de algunos núcleos de los pares craneales tercero, séptimo, noveno y décimo, los cuales son oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago, y las fibras parasimpáticas preganglionares que se van a originar desde los segmentos sacros S2 hasta S4 se van a distribuir mediante los nervios esplágnicos pélvicos. Las neuronas parasimpáticas postganglionares se localizan en ganglios terminales que estarán ubicados más periféricamente y con una distribución más amplia que los ganglios simpáticos. Estos ganglios terminales en general suelen descansar en el interior de las paredes del órgano. Así pues, a diferencia de la división simpática, las fibras postganglionares son muy cortas en contraste con las fibras postganglionares simpáticas, que son muy largas, pero las fibras preganglionares parasimpáticas son muy largas, ya que se deben dirigir propiamente hasta el órgano, a diferencia de las simpáticas, que son muy cortas, ya que se dirigen hacia el tronco simpático. Con respecto a los pares craneales que van a tener función parasimpática, vamos a tener los núcleos de los nervios ya dichos. Entre esos están el núcleo de Edinger-Westphal o núcleo accesorio parasimpático del nervio oculomotor, que va a estar ubicado en el mesencéfalo, va a viajar con el nervio oculomotor y va a establecer sinapsis con las neuronas postganglionares en el ganglio ciliar. Las fibras postganglionares se van a proyectar hacia dos músculos lisos en el ojo, los cuales son los constrictores de la pupila y el músculo ciliar, que va a controlar la forma del cristalino. Con respecto a los núcleos de los pares séptimo y noveno, vamos a tener núcleo salivar superior e inferior respectivamente. El núcleo salivar superior está en la zona más rostral del bulbo raquídeo y va a contener neuronas parasimpáticas que se van a proyectar a través del nervio facial, y de ahí se van a dirigir hacia el ganglio pteriopalatino, y estas fibras postganglionares van a inervar las glándulas lagrimales que propiamente producen lágrimas, y otra rama del nervio facial
va a transportar también fibras preganglionares hasta el ganglio submandibular, el cual va a inervar la glándula submandibular para aumentar la secreción de saliva. El núcleo salivar inferior, que también está en la porción rostral del bulbo, va a contener, neuronas parasimpáticas que se van a proyectar a través del nervio glosofaringio, pero se van a dirigir hacia un ganglio denominado ganglio óptico, y este va a ser encargado de generar una fibra nerviosa postganglionar que va a inervar la glándula parótida para aumentar su secreción. Y el más importante de estos núcleos de los pares craneales en su función parasimpática va a ser el del nervio vago, ya que este va a estar encargado de inervar muchos órganos viscerales, tanto torácicos como abdominales. Los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas preganglionares del nervio vago estarán en el bulbo raquídeo, al igual que el resto. Y en el interior van a haber dos núcleos, los cuales son el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. Este nervio proporciona inervación parasimpática a todas las vísceras del tórax, como ya dijimos, y el abdomen. A través del tracto gastrointestinal también se va a dirigir a la faringe y al extremo distal del colon. Entre otros efectos, la estimulación eléctrica del núcleo ambiguo puede dar lugar a la contracción del músculo estriado de la faringe, la laringe y la porción superior del esófago, debido a que este va a ser activado por motoneuronas somáticas, es decir, el núcleo ambiguo no va a estar tan implicado en lo que es el sistema nervioso autónomo, y el núcleo motor del vago sí va a ser importante, ya que la estimulación de este núcleo va a generar efectos en las vísceras, como el inicio de la secreción de ácido gástrico, de insulina, de glucagón. También va a generar disminución de la frecuencia cardíaca y de fuerza de contracción del miocardio. Y cabe resaltar que estas fibras parasimpáticas del nervio vago se van a unir a plexos esofágicos, también como el pulmonar y el cardíaco, y van a viajar hasta los ganglios terminales situados en el interior de sus órganos diana. Y en relación a la parte sacra del sistema nervioso parasimpático, cabe resaltar que los cuerpos celulares de estas neuronas preganglionares, como ya dijimos, estarán en los segmentos S2 a S4 y van a formar lo que se denomina los plexos hipogástricos, y van a estar en relación con inervar las porciones distales de los uréteres, la vejiga y los órganos sexuales masculinos y femeninos. Y también van a inervar las porciones del colon descendente y del recto. En relación a la otra porción del sistema nervioso autónomo, el cual es el sistema nervioso entérico, cabe resaltar que se extiende a lo largo de todo el tubo digestivo, y la estimulación tanto simpática como parasimpática va a influir sobre este sistema nervioso entérico. La estimulación parasimpática va a aumentar la actividad global del tubo digestivo, va a estimular el peristaltismo, va a relajar el esfínteres, entre otros. La actividad simpática va a inhibir la peristalsis y va a contraer los propios esfínteres. El sistema nervioso entérico va a estar formado por dos plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico. El plexo submucoso de Meissner estará ubicado entre la membrana mucosa y la capa muscular circular, y se va a relacionar con el control de las glándulas de la membrana mucosa. Y el plexo mientérico va a estar entre las capas muscular circular y longitudinal, y va a controlar principalmente los músculos, evidentemente, y el movimiento de la pared intestinal. El sistema nervioso entérico puede responder él solo, y también puede responder de manera adecuada a estímulos locales, y de esa forma controlar la mayoría de los aspectos
de la función intestinal, como lo es el inicio de la actividad peristáltica en respuesta a una distensión gástrica, el control de las funciones secretoras y de absorción, y también el desencadenamiento de las contracciones biliares. Para resaltar este sistema de control visceral, tanto simpático, parasimpático como entérico, tiene también una rama aferente importante. Sabemos que todos los órganos internos están densamente inervados por fibras aferentes viscerales. Algunos de estos receptores monitorizan las entradas nociceptivas, otros son sensibles a una amplia gama de estímulos tanto mecánicos como químicos, como lo puede ser el estiramiento del corazón, de los vasos sanguíneos, así como la presión parcial de dióxido de carbono, oxígeno, el pH, la glucosa, la temperatura y entre otros. Entonces, muchas fibras viscerales nociceptivas van a viajar en nervios simpáticos. La mayoría de los axones procedentes de los receptores fisiológicos no van a viajar a través de los nervios simpáticos, sino que viajan a través de las fibras parasimpáticas, como sucede con las aferentes somáticas. Los cuerpos celulares de las fibras viscerales aferentes se localizan dentro de los ganglios de la raíz dorsal o en los ganglios de los pares craneales, y cabe resaltar que el 90% de estos aferentes viscerales son amielínicos, y la concentración más grande de axones viscerales aferentes puede encontrarse en el nervio vago, que va a transportar la información que no es dolorosa desde todas las vísceras del tórax y del abdomen hasta el sistema nervioso central. La mayoría de estas fibras que van a viajar con el nervio vago son aferentes, aunque todos los axones de las neuronas preganglionares parasimpáticas que inervarán a las vísceras abdominales y torácicas también van a viajar, como ya habíamos dicho, en el nervio vago. Las aferencias vagales, cuyos cuerpos celulares se localizan en un ganglio denominado ganglio nodoso, van a transportar información acerca de cómo está el órgano en respecto a su distensión, como por ejemplo lo puede ser un vaso sanguíneo, las cámaras cardíacas, el estómago o los propios bronquíolos. También va a transportar información de los gases sanguíneos como el dióxido de carbono, oxígeno, o incluso también puede transportar información del pH, es decir, de la bioquímica corporal, como también la concentración de glucosa hasta el bulbo raquídeo, donde luego hablaremos de la importancia de que esta información llegue hasta los centros superiores en el bulbo raquídeo. Entonces, una vez dicho ya lo que es las divisiones anatomofuncional del sistema nervioso autónomo, vamos a hablar de lo que es la fisiología sináptica de este propio sistema. Las características del funcionamiento simpático y parasimpático tendremos la principal, que es que uno estará formado principalmente por fibras colinérgicas y otro por fibras adrenérgicas, que van a permitir la secreción de acetilcolina y la adrenalina respectivamente. Las neuronas preganglionares son colinérgicas tanto en el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático. Todas o casi todas las neuronas postganglionares parasimpáticas también son colinérgicas, a diferencia de la mayoría de las neuronas postganglionares simpáticas, que son adrenérgicas, a excepción de las glándulas sudoríparas y escasos vasos sanguíneos, que son colinérgicos. Entonces podríamos decir que la acetilcolina es un neurotransmisor parasimpático y la noradrenalina es un neurotransmisor simpático. Las sinapsis del sistema nervioso autónomo van a estar especializadas para cumplir con su función. En lugar de tener terminales sinápticos que son típicos de axones somatomotores,
muchas neuronas autónomas postganglionares van a tener lo que se denominan varicosidades, que son un tipo de expansión bulbosa que se va a distribuir a lo largo del axón dentro del órgano diana. Estas varicosidades se pueden extender hasta unos 50 nanómetros entre la varicosidad y el órgano diana. En cada varicosidad los axones autónomos forman una sinapsis que se denomina de paso con sus dianas del órgano terminal. Esta disposición da lugar a un aumento en el número de dianas sobre las que puede influir una sola rama axonal, ampliando la distribución de la información autónoma de salida. En estas varicosidades van a haber una gran abundancia de mitocondrias que van a proporcionar propiamente ATP para la síntesis de acetilcolina. Cuando un potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales, el proceso de despolarización, al igual que en la unión neuromuscular, va a aumentar la permeabilidad a los iones calcio en la membrana de la fibra, lo que va a permitir la difusión de estos iones por medio de su gradiente de concentración hacia las terminaciones o varicosidades. Los iones calcio van a hacer que las terminales viertan su contenido al exterior y segreguen la sustancia transmisora, ya sea acetilcolina o noradrenalina. La acetilcolina se va a sintetizar en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, donde se va a almacenar en vesículas hasta su posterior liberación. La acetilcolina se sintetiza por medio de acetil-CoA, que es resto del ciclo de Krebs, más colina, y por medio de la acetiltransferasa de la colina se va a formar acetilcolina propiamente. Una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido a partir de una terminación nerviosa colinérgica y persiste mientras cumple su función, a continuación se va a hidrolizar por medio de la acetilcolinesterasa en un ion acetato y en colina. Esta acetilcolinesterasa va a estar unida al colágeno y proteoglucanos del tejido conjuntivo local. Luego de esto, la colina será transportada de nuevo al terminal para más síntesis de acetilcolina. Con respecto a la síntesis de noradrenalina, tenemos que esta comienza en el axoplasma de la terminación nerviosa de células adrenérgicas y se complementa en el interior de las vesículas secretoras. Sus pasos básicos son los siguientes. La tirosina, por medio de hidroxilación, se va a transformar en dopa. La dopa, por medio de una descarboxilación, se va a transformar en dopamina. La dopamina se va a transportar hacia las vesículas y en las vesículas, por medio de una hidroxilación, se va a transformar en noradrenalina. En la médula suprarrenal, esta reacción está integrada por un paso más que transforma el 80% de noradrenalina en adrenalina por medio de la propia metilación de la noradrenalina. Luego de la secreción de la noradrenalina, se va a eliminar por medio de tres procesos. Puede ser por recaptación de las propias terminales adrenérgicas mediante un transporte activo, y esto nos va a permitir retirar del 50 al 80% de noradrenalina. También puede difundir desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y luego hacia la sangre, que va a permitir el retiro de la noradrenalina restante. Y una pequeña cantidad de noradrenalina es destruida por enzimas tisulares como monoaminoxidasas y catecol o metiltransferasa, pero lo habitual es que la noradrenalina se retire por medio de los dos procesos primeramente dichos. La noradrenalina se mantiene durante unos pocos segundos para la propia recaptación y distribución lejos de la zona. A diferencia de la noradrenalina y adrenalina
que son liberadas por medio de estas terminaciones adrenérgicas, las que son liberadas por la médula suprarrenal van a permanecer activas hasta que difunden hacia un tejido donde pueden resultar destruidas por la catecol o metiltransferasa, que esta acción tiene lugar sobre todo en el hígado. Cuando se segregan en sangre, estas dos hormonas pueden permanecer activas de 10 hasta 30 segundos. Antes de hablar propiamente del mecanismo de excitación o inhibición simpática o parasimpática, cabe resaltar que habrán receptores en los órganos efectores. Un receptor está situado en el exterior de la membrana celular, ligado como un grupo prostético a una proteína transmembrana. La fijación de una sustancia transmisora al receptor va a provocar que éste cambie en su estructura y el propio cambio de configuración de la estructura molecular proteica va a inhibir o excitar a la célula. Propiamente de dos mecanismos. Uno puede ser causando un cambio en la permeabilidad de la membrana frente a iones, ya sea abriendo canales iónicos o activando o inactivando una enzima ligada al otro extremo de la proteína, donde va a sobresalir hacia el interior de la célula. Dado que la proteína receptora forma parte integrante de la membrana, cualquier cambio en la configuración de su estructura normalmente abre o cierra un canal iónico, como dijimos, a través de intersticios de la molécula proteica, modificando la permeabilidad. Puede abrir canales de sodio y calcio, que generalmente van a despolarizar, y canales de potasio, que generalmente van a hiperpolarizar a la membrana, a la célula, perdón. A su vez, también el otro mecanismo, que es la acción por medio de segundos mensajeros, que generalmente una enzima suele estar ligada a la proteína receptora en el punto en el que esta proteína receptora sobresale hacia la parte interna de la célula, como va a ser en algunas de los mecanismos que veremos en la transmisión sináptica del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, ya entrando en lleno de lo que es la fisiología sináptica del sistema nervioso autónomo, ya habíamos mencionado de que todas las terminaciones, o la mayoría de las terminaciones parasimpáticas postganglionares, van a liberar acetilcolina, y la acetilcolina puede estimular dos tipos de receptores, los cuales son los nicotínicos y muscarínicos. Los receptores nicotínicos son canales dependientes del ligando, que también se denominan receptores ionotrópicos, y van a abrir canales iónicos de sodio y también van a ser permeables al potasio. Estos receptores nicotínicos se van a subdividir en dos tipos, N1 y N2. Los que van a estar presentes en el sistema nervioso autónomo van a ser los N2. Los N1 van a estar presentes en la unión neuromuscular. Sin embargo, todas las neuronas, o la mayoría de las neuronas parasimpáticas postganglionares, van a actuar a través de los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos se denominan también receptores metabotrópicos, ya que van a estar acoplados a proteínas G para realizar su función. Estos receptores muscarínicos van a activar o estimular la hidrólisis de fosfoinosítidos, y de este modo pueden activar las concentraciones de calcio interno y también activar la proteína sinasa C. Los receptores muscarínicos también pueden inhibir la adenilato ciclasa y disminuir, por tanto, las concentraciones de AMP cíclico. Y por último, estos mismos receptores pueden modular directamente los canales de potasio a través del complejo beta-gamma proteína G. Estos receptores muscarínicos van a ser de 5 tipos, desde M1 a M5. Van a ser estimulados por la acetilcolina y van a ser bloqueados por la atropina. Los receptores muscarínicos pueden ser tanto excitadores como inhibidores. Los receptores excitadores son muy fáciles de aprender porque son los impares, son M1, M3 y M5.
Estos receptores se van a acoplar a proteínas GQ y por medio de una acción de segundos mensajeros que no se verá ahorita, va a liberar inositol trifosfato y diacilglicerol a través de la fosfolipasa C. El inositol trifosfato va en términos generales va a aumentar las concentraciones de calcio interno, por lo tanto va a despolarizar a la célula diana. Los receptores muscarínicos, que van a ser inhibidores, los M2 y M4, se van a acoplar a proteínas GI o proteínas G0 y van a inhibir la adenilato ciclasa y van a disminuir las concentraciones de AMP cíclico internas, los que va a provocar una disminución de la actividad propiamente de la célula diana. Los receptores muscarínicos excitadores van a estar presentes en aquellos órganos que se van a excitar propiamente por acciones del sistema nervioso parasimpático, como lo es el tubo digestivo, el intestino, el estómago, la vejiga también. Y los receptores muscarínicos inhibidores van a estar presentes en aquellos órganos donde la acción parasimpática va a disminuir su acción, como lo es el corazón, los pulmones, el ojo, donde va a disminuir el diámetro pupilar, en el corazón donde va a disminuir la frecuencia y fuerza de contracción, y en los pulmones donde va a disminuir el diámetro de los bronquiolos. El mecanismo de acción de estas proteínas G es a través de un cambio en su estructura proteica que va a provocar una liberación de una de sus subunidades. Por ejemplo, cuando la acetilcolina se acopla al receptor muscarínico M1, M3 y M5, que va a estar acoplado a una proteína GQ, esta proteína GQ va a liberar su subunidad alfa y esta subunidad alfa se va a acoplar a las fosfolipasa C para que se forme inositol trisfosfato y de esta manera el inositol trifosfato estimule el retículo endoplasmático liso para que aumente las concentraciones de calcio interno. Por otra parte, las proteínas GI y G0 que están acopladas a los receptores muscarínicos M2 y M4 se van a la subunidad alfa de estas proteínas se va a desprender cuando se une la acetilcolina al receptor muscarínico y esta subunidad alfa se va a unir a la adenilato ciclasa, inhibiendo así la producción de AMP cíclico y disminuyendo las concentraciones de este, inhibiendo el funcionamiento de esta célula. Dicho esto, podríamos pasar al mecanismo sináptico del sistema nervioso simpático, que es adrenérgico, como ya habíamos dicho. Entonces, tenemos que la mayoría de las neuronas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina, a excepción de las que están presentes en las glándulas sudoríparas, que van a liberar acetilcolina. A excepción de eso, todos los receptores adrenérgicos son GPCR, es decir, también están acoplados a proteínas G y van a ser los receptores alfa y beta adrenérgicos. Entre estos vamos a tener un gran subtipo de receptores, los cuales son alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2 y beta 3. Hay receptores heterogéneos alfa 1 y alfa 2 con 3 subtipos clonados, pero no vamos a hablar de eso. Todos los receptores adrenérgicos van a actuar por medio de segundos mensajeros y van a estar acoplados a proteínas G. Los receptores alfa 1 y alfa 2 van a estar acoplados a proteínas GQ y GI respectivamente. Es decir, el receptor alfa 1 va a ser excitador y el receptor alfa 2 va a ser inhibidor. Los receptores alfa 1 predominan en los vasos sanguíneos y los receptores alfa 2 van a predominar en los terminales presinápticos. A su vez, estos receptores alfa 1 van a causar
vasoconstricción, van a causar dilatación del iris, relajación intestinal, contracción de esfínteres intestinales, contracción pilomotora, contracción del esfínter de la vejiga urinaria, entre otros. Los receptores alfa 2 generalmente, como ya hemos dicho, van a estar en terminales presinápticos y su principal función es la inhibición de liberación de neurotransmisores. Está presente en el corazón principalmente para modular la actividad cardíaca, ya que si hay un efecto prolongado de la noradrenalina puede causar hipertrofia cardíaca. Entonces, para evitar esto, los receptores alfa 2 van a estar presentes en las terminales presinápticas para captar la noradrenalina y así modular la actividad cardíaca. Los receptores alfa 1 van a estar acoplados, como dijimos, a proteína GQ, van a liberar la subunidad alfa y esta se va a unir a la fosfolipasa C, y al igual que los receptores muscarínicos M1, M3 y M5 van a aumentar las concentraciones de inositol trifosfato y diacilglicerol, y el inositol trifosfato va a aumentar las concentraciones de calcio interno, provocando la despolarización de la membrana y activando a la célula. Los receptores alfa 2 van a ser inhibitorios y van a estar acoplados a proteína G, como habíamos dicho, y va a tener el mismo mecanismo que los demás. Va a la subunidad alfa, se va a acoplar a la adenilato ciclasa, inhibiendo la actividad de esta célula y así disminuyendo las concentraciones de AMP cíclico. En relación a los receptores beta, los tres tipos de receptores beta van a estar acoplados a proteínas GS, y el acoplamiento de la noradrenalina a cualquiera de estos receptores beta va a liberar la subunidad alfa de la proteína G, y esta subunidad alfa se va a acoplar a la adenilato ciclasa, pero no inhibiéndola, sino activándola para que se produzca más AMP cíclico, por lo que va a causar mayor activación de la célula en la cual está actuando. En estos receptores beta, especialmente vamos a hablar de los beta 1, van a causar aceleración cardíaca y aumento de la fuerza del miocardio, y van a causar la lipólisis en los adipocitos. Los receptores beta 2 van a causar vasodilatación, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, glucogenólisis, y también van a causar relajación de la pared de la vejiga. Y en especial los receptores beta 3 van a estimular la termogenia. Los receptores beta 1 son los antihipertensivos que son usados con mayor utilidad. Los agonistas beta 2 se usan como broncodilatadores en los pacientes con asma y enfermedad pulmonar crónica. Los agonistas de los receptores adrenérgicos: para los receptores alfa 1 tenemos la fenilefrina, para los receptores alfa 2 es la clonidina, y para los receptores beta el isoproterenol puede activar cualquiera de los tres receptores beta, y la dobutamina puede activar también los receptores beta 1. Este esquema explicado anteriormente acerca de fibras colinérgicas y adrenérgicas que van a liberar acetilcolina y noradrenalina es de suma utilidad para comprender la función del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, a todos los niveles del sistema nervioso autónomo, ciertos neurotransmisores y receptores postsinápticos no son colinérgicos ni adrenérgicos. Estos transmisores no clásicos pueden dar lugar a potenciales sinápticos lentos o pueden modular la respuesta a otras entradas, sin ejercer efectos directos obvios. En otros casos, los transmisores no clásicos carecen de efectos conocidos y pueden actuar de formas que aún no hemos determinado. Dos de los neurotransmisores no clásicos más usuales son el ATP y el óxido nítrico. El ATP se colocaliza con la noradrenalina en las neuronas vasoconstrictoras simpáticas postganglionares.
Este está contenido en vesículas sinápticas, se libera con la estimulación eléctrica e induce vasoconstricción cuando se aplica directamente en el músculo liso vascular. El efecto del ATP se debe a la activación de los purinoceptores P2 sobre el músculo liso, que incluyen los canales iónicos dependientes del ligando, los cuales son P2X3, y los GPCR, ya sean P2Y y P2U. Los receptores P2X están presentes en las neuronas autónomas y en células musculares lisas de los vasos sanguíneos, la vejiga y otras dianas viscerales. Los canales del receptor P2X, en especial los P2X3, muestran una permeabilidad al calcio relativamente alta. En el músculo liso, la despolarización inducida por el ATP también puede activar los canales calcio dependientes del voltaje y de este modo dar lugar a una elevación en la concentración de calcio interno y a una fase rápida de contracción. La noradrenalina, al unirse a los receptores adrenérgicos alfa 1, actúa a través de la proteína G heterotrimérica para facilitar la liberación de calcio desde los depósitos intracelulares y producir de este modo una fase de contracción más lenta. Finalmente, la liberación también de un neuropéptido Y puede desencadenar un tercer componente de contracción después de una estimulación prolongada e intensa. Entonces, tenemos que el ATP puede actuar de la misma manera que la noradrenalina sobre el músculo liso, induciendo vasoconstricción cuando se aplica en él. A diferencia de que la noradrenalina generalmente es una respuesta moderadamente rápida y el ATP es una respuesta más rápida, el neuropéptido Y es una respuesta más lenta que se dice como para complementar. Y el otro receptor el receptor no clásico que tenemos es el óxido nítrico. El óxido nítrico puede difundir a una distancia corta hasta la célula vecina, donde los efectos están mediados principalmente por la activación de la guanilato ciclasa. El óxido nítrico está presente tanto en el sistema nervioso simpático como parasimpático y en las células del endotelio vascular. El óxido nítrico, al igual que la acetilcolina, puede producir una fase de relajación rápida en la célula del músculo liso, ya que eleva las concentraciones de GMP cíclico internas y contribuyen propiamente a la primera fase de relajación. Entonces, tanto el óxido nítrico como la acetilcolina va a actuar conjuntamente para disminuir las concentraciones de calcio interno y así poder relajar el músculo liso vascular. Ya habíamos mencionado algunos efectos autónomos sobre diversos órganos, pero para terminar de aclararlo, el sistema simpático va a provocar dilatación de la pupila, relajación del músculo ciliar para la visión lejana, va a provocar vasoconstricción de glándulas salivales y gástricas y pancreáticas y va a estimular las glándulas sudoríparas para aumentar la sudoración, van a estimular las glándulas apocrinas para aumentar la secreción oleosa y espesa, van a aumentar la frecuencia de contracción de los vasos sanguíneos, van a aumentar la frecuencia y fuerza de contracción del miocardio, dilatación de las coronarias, van a provocar dilatación de los bronquios, contracción de vasos sanguíneos de los pulmones, va a disminuir el peristaltismo y tono de todo el tubo digestivo en sí y va a aumentar el tono de los esfínteres provocando su contracción. A su vez, en el hígado va a provocar liberación de glucosa, en las vesículas la relajación de las vesículas y de las vías biliares, en el riñón va a disminuir la diuresis y va a aumentar las concentraciones de renina. En la vejiga va a causar relajación del músculo detrusor y va a causar contracción del esfínter vesical. Y en las
en la sangre va a provocar aumento de la coagulación, de la glucosa, de lípidos por estimulación simpática de los adipocitos. Va a provocar aumento hasta el 100% del metabolismo basal, va a provocar aumento de la secreción de la médula suprarrenal y actividad mental por estimulación simpática, provocar contracción de los músculos piloerectores y también va a provocar un aumento de la glucogenólisis y fuerza del músculo esquelético por el sistema nervioso simpático. A su vez, en lo que son órganos sexuales, va a actuar en conjunto con el sistema nervioso parasimpático, ya que va a causar eyaculación y va a llevar las sensaciones del orgasmo. La estimulación parasimpática en el ojo va a provocar contracción de la pupila, que es miosis, la dilatación es midriasis, va a provocar contracción del músculo ciliar para el abombamiento del cristalino, estimulación de glándulas lagrimales y salivales, gástricas y pancreáticas, va a tener una escasa acción sobre glándulas sudoríparas, más que en manos y plantas de los pies. Va a provocar disminución de la frecuencia y fuerza de contracción del miocardio, va a provocar contracción de los bronquios, va a provocar generalmente aumento de la peristalsis y de todo el tono del tubo digestivo. Puede provocar ligera síntesis de glucógeno y contracción de la vesícula y vías biliares. Va a provocar contracción de la vejiga, relajación del esfínter y va a provocar relajación de las arterias del pene para poder provocar la erección y la tumefacción del clítoris. Y generalmente, como ya hemos dicho, las funciones del sistema parasimpático es para aumentar la conservación de energía, y las del sistema simpático es para poder estimular los órganos para las situaciones de lucha y huida. Con respecto a la respuesta de alarma o de estrés en el sistema nervioso simpático, cabe resaltar que va a causar aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo para activar los músculos, y va a causar también aumento del metabolismo celular por todo el cuerpo, de la concentración sanguínea de glucosa, de la glucólisis hepática y muscular, el aumento de la fuerza muscular, el aumento de la actividad mental y la velocidad de la coagulación sanguínea. A su vez también en las situaciones de estrés, en el ojo va a provocar lo que se denomina visión de túnel, que es que la persona va a estar enfocada en solo un objeto y va a causar un desenfoque de toda su vista periférica, y eso pasa por ejemplo, cuando una persona está asaltada y se le apunta con un arma, la persona estará centrada solamente en el arma y no va a mirar todo lo que pasa en la visión periférica. De igual manera tendremos algunos reflejos autónomos, como lo son los reflejos cardiovasculares, generalmente los reflejos baroreceptor, que están presentes en algunos, van a estar presentes algunos receptores en las arterias carótida interna y en el callado de la aorta, que van a responder a estiramientos de la arteria, y debido a su extensión por el aumento de la presión, transmite señales hacia el tronco encefálico, donde éste va a responder inhibiendo los impulsos simpáticos destinados al corazón y los vasos sanguíneos. De igual forma va a excitar el parasimpático para que haya un descenso en la presión arterial y en la fuerza y frecuencia cardíaca. Esta activación del reflejo baroreceptor está mediado por neuronas parasimpáticas preganglionares que están ubicadas en el núcleo motor dorsal del vago, que al ser estimulado va a provocar la propia disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución de la fuerza de contracción del miocardio. Otro ejemplo de un reflejo autónomo es la diuresis en respuesta a la distensión vesical,
También la salivación en respuesta a la vista o el olor de un alimento, o los reflejos vagovagales en el aparato gastrointestinal, como la contracción del colon en respuesta a la presencia de un alimento en el estómago, la broncoconstricción en respuesta a la activación de receptores en los pulmones, y el reflejo pupilar a la luz es un ejemplo de un reflejo parasimpático involuntario que puede comprobarse de cabecera en el paciente, lo que se denomina reflejo fotomotor, tanto directo como consensual. Hablando en respecto a los centros superiores del sistema nervioso autónomo, habrán núcleos en el tronco encefálico que van a ser responsables del control básico del sistema nervioso autónomo. Estos núcleos van a contener neuronas preganglionares parasimpáticas, y estas estructuras son el núcleo del tracto solitario, el área postrema, la zona ventrolateral del bulbo raquídeo, el rafe vulvar, también la formación reticular y el locus cerúleo, y los núcleos parabraquiales son responsables del control del sistema nervioso autónomo. Estos núcleos dentro de la porción inferior del tronco encefálico van a actuar como mediadores de los reflejos autónomos, como los que ya habíamos mencionado. También actúan en el control de las funciones autónomas o modulan el nivel general del tono autónomo. En algunos casos, la estimulación de estos núcleos va a desempeñar un papel definido en la función autónoma concreta. Por ejemplo, la estimulación del grupo de neuronas en la porción rostral de la zona ventrolateral del bulbo va a aumentar las eferencias simpáticas al sistema cardiovascular sin afectar a la respiración o a las eferencias simpáticas o incluso a otras dianas. En otros casos, estos núcleos pueden estar vinculados a más funciones autónomas, como por ejemplo el rafe vulvar contiene neuronas serotoninérgicas que se proyectan a neuronas cardiovasculares, respiratorias, también se proyectan al aparato gastrointestinal y al sistema activador reticular y a las vías del dolor. Por lo tanto, estas neuronas pueden afectar el nivel de base del tono autónomo. Sin embargo, pueden desconocer las funciones específicas de algunos núcleos. Una de las estructuras de la porción inferior del tronco encefálico más importantes en el control básico del sistema nervioso autónomo es el núcleo del tracto solitario en el bulbo. Este núcleo contiene neuronas sensoriales de segundo orden que reciben toda información desde quimiorreceptores periféricos e información también desde los barorreceptores, así como aferencias no dolorosas desde cada órgano del tórax y del abdomen. Las aferencias viscerales que proceden del nervio vago establecen su primera sinapsis dentro de este núcleo, donde se combinan con otros impulsos viscerales procedentes de los nervios glosofaringio, facial y trigémino. Estas aferencias van a formar un haz de fibras que se va a denominar el tracto solitario, que va a rodear a este núcleo del tracto solitario. Las entradas aferentes se distribuyen en el núcleo del tracto solitario de forma viscerotópica y los subnúcleos principales están dedicados a la información respiratoria, cardiovascular, gustativa y del aparato gastrointestinal. Este núcleo también va a recibir y va a enviar información a muchas regiones del sistema nervioso central. Entre ellas vamos a incluir a los núcleos del tronco encefálico descritos antes, así como al hipotálamo y a todo el prosencéfalo en general. Estas interconexiones amplias permiten que el núcleo del tracto solitario influya y sea influido por una amplia gama de funciones del sistema nervioso central. Y de este modo, el núcleo del tracto solitario es uno de los principales centros de comando de la porción inferior del tronco encefálico para el control visceral, ya que integra múltiple información de entrada procedente de aferentes viscerales
y de igual forma ejerce un control sobre las eferencias autónomas, participando de este modo en reflejos autónomos que pueden mantener la homeostasia de numerosas funciones viscerales básicas. Este núcleo del tracto solitario va a recibir principales aferencias desde el nervio vago, que va a recibir tanto aferencias quimiorreceptoras como de los cuerpos aórticos, de la bifurcación de las carótidas y del varorreceptor aórtico, así como aferencias no dolorosas desde cada órgano del tórax y del abdomen. A su vez va a recibir también del nervio glosofaríngeo, que va a ser un quimiorreceptor gustativo y periférico de cuerpos carotídeos, varorreceptor carotídeo, entre otros. El nervio facial va a enviar aferencias con respecto al gusto, el nervio trigémino con respecto a los dientes y a los senos paranasales. También va a recibir del rafe vulvar, del área postrema, de la sustancia gris periaqueductal, del hipotálamo y de la corteza cerebral. A su vez, el núcleo del tracto solitario envía aferencias hacia la columna celular intermedio lateral, que va a estar propiamente las astas laterales del sistema simpático en T1 y desde T1 hasta L3, y hacia neuronas parasimpáticas sacras. También va a enviar eferencias hacia el núcleo motor frénico para regular la frecuencia respiratoria y el núcleo motor dorsal del vago. A su vez también se puede proyectar hacia el núcleo ambiguo y hacia la médula ventrolateral y rafe medular, y también se puede proyectar hacia el hipotálamo. El hipotálamo, y en especial el núcleo paraventricular, es la región cerebral más importante para la coordinación de la actividad autónoma. Esto es porque el hipotálamo se proyecta a una diversidad de estructuras, como lo es el núcleo parabraquial, el propio núcleo del tracto solitario, la sustancia gris central, el locus caerulus, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo ambiguo, la columna celular intermedio lateral de la médula espinal. Y de esta manera el hipotálamo puede iniciar y coordinar una respuesta integrada a las necesidades del cuerpo. Puede modular la actividad de las eferencias autónomas, como controlar también la función neuroendocrina hipofisiaria. El hipotálamo coordina la función autónoma de los alimentos, la termorregulación, los ritmos circadianos, el equilibrio hídrico, las emociones, el impulso sexual, la reproducción, entre otras. Por lo tanto, desempeña un cometido en la integración del sistema cortical superior y el sistema límbico con el control autónomo. El hipotálamo puede iniciar también la respuesta de lucha y huida. El hipotálamo actúa a menudo como un mediador de las interacciones entre el prosencéfalo y el tronco del encéfalo. Sin embargo, algunas regiones prosencefálicas también tienen conexiones directas con los núcleos del tronco encefálico implicados en el control autónomo. La mayoría de estas regiones prosencefálicas son parte del sistema límbico en lugar de la neocorteza. La escasez de conexiones neocorticales directas es probablemente lo que explica por qué los individuos entrenados para controlar las eferencias autónomas mediante retroalimentación generalmente pueden lograr solamente efectos relativamente menores sobre la actividad autónoma global en lugar de regular las eferencias a órganos concretos. La mayoría de los individuos son incapaces de llevar a cabo control cortical limitado del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, aunque tenemos solo un control consciente mínimo de la actividad del sistema nervioso autónomo, los procesos corticales pueden modular con fuerza al sistema nervioso autónomo. Tanto las emociones, el estado de ánimo, la ansiedad, el estrés y el miedo pueden alterar la actividad autónoma. Algunos ejemplos del control cortical descendente de la salida autónoma son, por ejemplo, el miedo, que va a iniciar la respuesta de lucha o huida. Las crisis de pánico inician la activación de la división simpática, ya que aumenta la respiración y aparece la sensación de asfixia.
el estrés emocional, por ejemplo, cuando vamos a rendir en un examen, o estímulos dolorosos, da lugar a una vasodilatación masiva e hipotensión. Las convulsiones pueden inducir una muerte súbita debido a una eferencia simpática masiva y a arritmias. El estrés crónico también puede dar lugar a úlceras pépticas por aumento de la secreción de ácido gástrico. A su vez, la privación del sueño puede conducir a la muerte por una pérdida del control cardiovascular o de la termorregulación, y la actividad cognitiva puede iniciar el despertar sexual, y el nerviosismo puede dar lugar a la diarrea por medio de este control cortical descendente. También van a haber algunos efectos que van a sobrepasar la función cortical y no parecen importar nada más, como lo es el hambre, las náuseas, disnea, dolor visceral, distensión intestinal y vesical, hipotermia o hipertermia. Esto quiere decir que las aferencias viscerales tienen efectos intensos sobre la función cortical y pueden modular la excitabilidad de las neuronas corticales, y en algunos casos dar lugar a los estímulos sensoriales abrumadores, de modo que no es posible centrar la actividad cortical en nada más que lo dicho mencionado antes, como lo es el hambre, las náuseas, el dolor visceral, etc. Creo que eso basta con explicar en sí la fisiología del sistema nervioso autónomo. Entonces podríamos hablar un poco acerca de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal va a estar en constante relación con el sistema nervioso autónomo, ya que la estimulación simpática va a permitir la secreción de noradrenalina y adrenalina en un 20 y 80% respectivamente. Estas dos hormonas van a ejercer la misma acción sobre los órganos que la estimulación simpática directa. La única diferencia es que van a actuar sobre un periodo de tiempo prolongado de 5 a 10 veces más, ya que desaparecen con lentitud. La noradrenalina produce contracción de mayoría de los vasos sanguíneos, aumenta actividad cardíaca, inhibe tubo digestivo, etcétera, etcétera. La adrenalina provoca casi los mismos efectos que la noradrenalina, pero sus acciones difieren en los siguientes aspectos. Produce una mayor actividad cardíaca debido a estimulación de receptores beta. La adrenalina no causa más que una débil contracción de vasos a nivel de músculos, a diferencia de la noradrenalina. Y la noradrenalina eleva mucho más la resistencia periférica total y la presión arterial, a diferencia de la adrenalina, que sube la presión arterial en menor magnitud, pero aumenta el gasto cardíaco. La noradrenalina ejerce un efecto metabólico de 5 a 10 veces mayor que la noradrenalina. Y en realidad su secreción por la médula suprarrenal puede elevar el índice metabólico hasta en un 100%, ya que acelera la glucogenólisis hepática y muscular y acelera la liberación de glucosa en sangre. La duración de la noradrenalina y la adrenalina se extiende hasta 2 a 4 minutos. Estas dos se liberan en la médula suprarrenal al mismo tiempo que se excitan los diversos órganos directamente por activación simpática generalizada. Por tanto, los dos medios de estimulación se van a potenciar entre sí, e incluso uno puede sustituir al otro, ya que otro valor importante a cargo de la médula suprarrenal es la capacidad que tienen estas dos hormonas de estimular las estructuras del cuerpo que no están inervadas por fibras simpáticas directas. Y bueno, ya que el tema no es propiamente médula suprarrenal, sino aclarar algunos conceptos para interiorizarlo junto con el sistema nervioso autónomo, creo que con eso basta para este tema. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y nos vemos.